cómo armar una marca con fans que sean verdaderamente religiosos por tu marca y cómo crear una tribu. Eso es lo que queremos descubrir en este libro en el episodio del día. Hola a todos, bienvenidos a Elemental. Mi nombre es Pedro, estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el día de hoy vamos a hablar de Primal Branding. ¿O? Tiene una difícil traducción, pero es algo así como branding primitivo. Sí. De nuestro amigo Patrick Hanlon, que, según lo que entiendo, es el fundador de una consultora en branding, pero que, como este es un libro muy viejito y que tiene ya 25 años atrás, pareciera ser que ya no está en las canchas. Claro, pero el libro, a pesar de eso, el libro sigue vigente y lo recomiendan mucho. Entonces, nosotros decimos verlo y ver qué podemos aprender de él. ¿Por qué decidiste leer un libro de marketing, de branding? Este libro viene de Ali Abdaal. De Ali. Ali Abdaal, dentro de su curso de YouTube, donde él enseña a la gente a ser youtuber, dice que el libro que más lo marcó al momento de hacer su marca, no sé qué, es este libro en particular. Yeah. Y este libro en particular, si te fijáis por la tapa, que está medio vieja y todo, Sí. está descontinuado. No lo han vendido hace mucho rato. Y este yo lo compré usado. De hecho, no sé si te fijaste mientras lo ibas leyendo, que si bien tiene mis rayas, entre medio habían como rayas o cositas de otras personas que no son mías. Porque no me fijé en ese detalle. Sí. Es un libro súper viejo dentro de... Sí, sí. No, 2006 es este libro. Tiene 20 años. Es muy de los 2000. Sí, pero mi punto es que este libro físico es del 2000. Sí. Entonces, tiene como... La tapa igual encuentro que envejeció bien. Sí. No, porque tiene eso de... ¿Cómo dice? Como el primal branding, como de... ¿Cuál sería la traducción de primal? Es como primitivo, pero no es solo primitivo. No es solo primitivo, es como... Tiene que ver algo como primordial, propio de la cosa. Sí, a ver, déjame buscar la traducción literal de eso. Sí, porque la otra instancia que recuerdo de Primal, que se me viene a la mente por mientras que buscas, es la serie de Genghis Tartakovsky. Ya, es como, mira, la traducción concreta es, bueno, primitivo, pero también es como aborigen. Y también en español hay una palabra que se llama primal. Ya, existe primal. Sí. Bueno, este libro, como dice Pedro, es un libro de branding y podríamos tal vez contarle a los que nos siguen de qué se trata. La premisa un poco del libro es que dentro del branding, que es como sinónimo de marketing, pero más que nada... La creación de marcas. Sí, la creación de marcas. Existe una razón por la cual hay ciertas marcas que son mucho más exitosas que otras y que la gente tiene una casi que devoción hacia ellas. Entonces, acá el autor dice, ok, ¿cuáles son estos elementos que crean este nivel de apego hacia las marcas que sea tan potente? Y cómo podemos nosotros, obviamente, aprenderlo y apalancarlo. La forma que tiene una marca de tener una especie de sello tribal, religioso, con gente que en verdad lo siga, tiene que ver con 7 elementos fundamentales. La historia de creación de la marca, el credo que predica, los íconos o formas que lo identifican como único, los rituales, los paganos o a quien se opone, las palabras sagradas que usan y sobre todo el líder o fundador. Claro, que encuentro, bueno, después vamos a ver cada uno, pero encuentro tan curioso el tema de que el líder o fundador sea importante y que se reconozca como un elemento, porque veo mucho como hay marcas que probablemente se leyeron el libro y tratan de hacer esto. Entonces tú tienes gente como, por ejemplo, Mark Zuckerberg, que tiene, no sé si es la personalidad, ¿qué será? Pero tiene el encanto de una lavadora. Estoy en desacuerdo con esa afirmación. Yo no encuentro que ser las personas menos carismáticas que he visto en mi vida. Yo estoy Lo encuentro que se ve totalmente incómodo frente a la cámara y que no es convincente. Pero podemos estar en desacuerdo. ¿Y sabes por qué estoy en desacuerdo contigo? Porque el rebranding que le hicieron hace 2 años, el trabajo de PR que tiene, de Meta y de él como individuo, ha sido brillante. No encuentro que no haya funcionado.
para nada. Es que a ti no te convence, pero Es míralo ahora y compáralo con todos los otros multimillonarios que están en la misma obra. Lo encuentro malo. Es buenísimo. Lo La encuentro- gente lo quiere, la gente lo va a escuchar. no encuentro ni que lo quieran ni que lo escuchen. Encuentro que, y de hecho, esto lo estaba leyendo hace poco, la cantidad de plata que invirtió en el rebranding fue gigante, en la investigación sobre el desarrollo de realidad virtual fue gigante, y Facebook como producto en sí está yendo muy para abajo. Si no fuera por Instagram, tendría la mitad de relevancia que tiene hoy en día como Pero es que está compañía de tecnología. está diciendo si no fuera por Instagram. Pero es como que me está diciendo si no fuera por la misma empresa, si es de ellos. Sí, no, es de ellos, pero me refiero a que de la línea, a ver, No. de la bandeja de productos que No, tiene. vamos 2 pasos para atrás. Ok. Primero, estamos en desacuerdo. Sí, podemos estar en desacuerdo. Podemos estar en desacuerdo Sí. en una cosa que es completamente subjetiva. Sí. La percepción del personaje de Zuckerberg como individuo tiene reacciones diversas. La tuya y la mía. Sí. Lo que yo sí creo, y que aquí tal vez veamos si te convenzo, es que objetivamente se hizo un trabajo los últimos 2 años para cambiar su imagen pública. Eso Sí. es objetivo. Sí. Le cambiaron la ropa, le cambiaron la forma en que se presentaba, le cambiaron un montón de cosas. Y lo queramos o no, ahora el personaje público es distinto. No es el mismo que era el que se presentó hace 2 años atrás, que de hecho marca como mucho punto de inflexión ante el Congreso de Estados Sí. Unidos, y que parecía un robot y un Sí. alien. Eso versus el Zuckerberg ahora que sale peleando en la UFC y marcado así como sin polera, es otro personaje, ¿cachai? Entonces, estoy de acuerdo, tal vez tú estás dentro del mundo de los detractores, pero a mí me consta que ha logrado mejorar muchísimo su aceptación pública en términos generales. Ya. Y hay un segmento súper importante de la población que ahora sí le parece atractivo. Cosa que hizo totalmente al revés Elon Musk. Elon Musk era un rockstar hace 5 años atrás y ahora es un villano. O sea, de hecho, ahí podríamos hablar de que encuentro que es importante, porque lo que quería decir respecto a la idea del libro del líder es que estoy muy de acuerdo que la gente le gusta ver que haya como un líder carismático y que la figura del CEO es importante. Entonces ahí tienes gente que es de más bajo perfil, por ejemplo, no sé, Jeff Bezos, igual de billonario, pero tiene un perfil mucho, no sé si la palabra es más profesional, pero es de más bajo perfil. Comillas, sí, pero sí. Para los estándares de ese nivel, sí. De este nivel, o sea, mi impresión es que Jeff Bezos no se trata de presentar como el Steve Jobs de su empresa. No. Por ahí va un poco mi comentario, porque si es que tú tienes un líder como Elon Musk que está siendo anticarismático, te puede pasar lo que ha pasado los últimos meses con Tesla, que por sus asociaciones políticas hay un boicot a nivel mundial. Para todos los que nos escuchan en el futuro lejano, estamos grabando en abril del año 2025. Exacto. Y las ventas de Tesla han caído 40% dependiendo a nivel global. De hecho, me da mucha risa porque... Es impresionante. Tengo un socio en la oficina que se compró un Tesla. Y se lo compró hace ya sus buenos meses. Y se tuvo que comprar un sticker que decía: yo me compré el auto antes de que Elon Musk se volviera loco. Y lo tuvo que pegar. Bueno, pero tal vez Elon Musk, Steve Jobs, todos estos personajes tienen un primer elemento de este código primario de las marcas, que es que tienen una historia. Y en esto estoy muy de acuerdo con el libro. Es importante vender la historia de la fundación de la marca con algún hito, con alguna historia media mítica. Y yo creo que todos hemos escuchado bueno, es que Bill Gates fundó esto cuando se fue de Harvard. Que el Jeff Bezos fundó Amazon en su garage.
que Con plata del papá. con plata del papá, que Steve Jobs estaba en la universidad, lo dejó y después lo echaron, que Britney Spears era una mujer normal de New Orleans, y así. Entonces, es interesante que yo nunca lo había pensado, y de hecho a propósito de este libro empecé a comunicar mucho más mi historia de creación, porque me di cuenta que genera, si no tienes un fundador de la nación, no tienes un fundador de la empresa, no se genera esta mítica. No, es que es difícil, y yo lo veo, por ejemplo, en empresas que es entretenido de ver en empresas como las japonesas, que son muy, muy antiguas, que tú tienes un tema donde dices como, ya, pero ¿dónde está el fundador? Bueno, está enterrado hace 100 años, ¿qué quieres que haga con él? Sí. Entonces, pero tú puedes crear igual una historia de origen. Por ejemplo, Nintendo. Nintendo es una empresa de juguetes y juegos que se reinventó cuando aparece el que no es el fundador, pero es la figura más conocida, que es Shigeru Miyamoto, y dice como, ok, metámonos en videojuegos. Inventa Mario, inventa Zelda, y El resto de historia. el resto de historia. O sea, ahí tienes esa como reinvención que no se separa totalmente de la historia como de lo que era antes. No es como que era Nintendo, no, vendíamos neumáticos de auto. No, no es, creo que esa es Nokia. ¿Cuál? Creo que había una empresa que vendía neumáticos de auto y después se puso a vender otra cosa. No sé cuál es. No sé cuál es, pero era... si lo encuentro, lo pondré en las notas. Pero ahora, lo interesante y que creo que es clave al momento de hablar de la mítica de una marca es lo que acabas de decir. El fundador tiene una historia mítica de que estaba intentando hacer algo. En tu caso, lo que acabas de contar, de el fundador espiritual de Nintendo dijo, queremos meternos en los videojuegos y funda y crea Mario. El fundador de, por ejemplo, Bill Gates, el fundador de Microsoft, dice, yo quiero llevar el computador a todas las casas. O Ford, que quería democratizar el automóvil. Son como búsquedas míticas del fundador que se medio mezclan con la narrativa de la empresa. Eso te iba a decir porque ahí no se mezcla un poco con la idea de que es un parte del credo también. También. Pero el punto es que tienen una historia de creación. Sí. Y esa historia de creación sirve para contar la idea. Y a mí en lo personal, no sé si te pasó a ti, pero a mí en lo personal me hizo recuestionar cómo estaba presentando yo las cosas en las redes sociales. Porque Sí. dije, ¿cómo cuento por qué tengo esta misión? Porque no muchas veces la había socializado y fue Claro. las primeras veces que fui a un podcast a contar esta historia, a decir de dónde venía y cuál era mi búsqueda mítica, entre comillas. Claro. Porque si no, uno parece muy robot. No solo muy robot, sino también desinteresado, frío. Es un poco como esta idea de tú tienes que ensalzar la historia porque no es solo un tema de decir como fui a la esquina y compré verduras. Es como, no, tienes que contar que tenías hambre, tienes que contar lo que querías crear, tienes que meterle cuento para que no sea simplemente una serie de hechos y se transforme realmente en una historia. Y a mí me pasó que, por ejemplo, me acuerdo patente, fui a dar una charla a Valdivia y estaba sentado con el Seba, quien es mi mano derecha. Saludos a Seba. Y saludos a la gente de Valdivia. También a la gente de Valdivia. Bonita ciudad. Estábamos en Valdivia, sentados en un restaurante, conversando a propósito de que yo justo me había terminado de leer este libro. Y estábamos conversando un poco como, también uno tiene que, en cierto sentido, darle una vuelta a cuáles son los elementos de la historia que vas a incorporar. Porque a mí me pasaba, por ejemplo, que decía como mi historia personal, porque yo estoy, entre comillas, vendiendo una marca personal, Claro. mi historia personal es muy compleja. Son toda una vida llena de un montón de cosas que pasaron. Claro. Entonces también uno tiene que decir como, ya, pero ¿cuáles son esos hitos que te marcaron o que llamaron la atención y que van demostrando cómo llegaste? Y Claro. lo que yo encontré entretenido es que terminó siendo una especie como de ejercicio terapéutico. Porque yo decía como, ya, pero ¿por qué estoy yo aquí frente a 200 alumnos en una universidad en Valdivia haciendo una charla? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué me Claro. llevó a este lugar? Y ahí como que empecé a decir para atrás como, ya, a ver, pero ¿cuáles fueron los hitos? Ya, este hito, este otro hito, este otro hito. Y después cuando uní los puntos, me pasó lo que decía el típico Steve Jobs de hacia adelante no se ven los puntos, hacia atrás los puedes conectar. Sí. La misma idea. Y lo encontré interesante porque muchas veces las marcas nos hacen esas preguntas, como,
ya, pero ¿cómo llegaste acá? ¿Por qué estás vendiendo esto? Claro. Mucho de que es importante que la gente a veces te responde, no, es que yo estoy solucionando este problema. Ya, pero ¿por qué estás solucionando este problema? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la historia? Hay una frase, creo que es de Hitchcock, que decía como, una buena historia es la vida sin las partes aburridas. Sí. Porque ahí lo que tú estabas diciendo, oye, tu vida, tú como persona, es mucho más compleja que la historia que tienes que contar. Entonces tienes que encontrar cuáles son los momentos clave que un espectador va a decir, ah, este era el momento importante. Es como, por más que yo detesto las películas biográficas de músicos, porque las encuentro repetitivas, si bien no te muestran nunca el momento real de cómo se produce una canción, que es un proceso bastante complicado, ¿qué van a hacer en esa película? Ah, estoy viendo la película de Queen, los músicos en un momento van a estar. Cortamos y tenemos la canción completa. Ok, no me mostraste el proceso, que es lo que a mí me gustaría ver, pero alguien que está viendo esa historia va a entender. Ah, acá empezó la melodía y terminó en una canción. Tenemos el momento inicial clave y después podemos saltar a la conclusión fácilmente. Sí, sí, ahí lo que es difícil a nivel de creación de marca, Es difícil. porque también lo pienso desde la realidad compleja de las marcas modernas. Yo digo, sí, cuando uno está pensando en una marca personal, puedes hacer el ejercicio intelectual porque conoces tu propia vida. Pero si, por ejemplo, te contrataron para el área de marketing de una empresa que ya existe, hay un proceso muy difícil de cómo construir esta historia, porque yo me imagino, no sé, tú entras a trabajar en una empresa gigante tipo Cencosud, acá en Claro, Chile. Chuta, ¿cómo lo haces para, si estás encargado de llegar a hacer esta historia del fundador, cómo llegas a entrevistarlo? ¿Cómo llegas a sacarle esos puntos como importantes de la historia? que, ¿Y cómo llegas a comunicar eso cuando la empresa ya tiene, no sé, decenas de años? claro. Y sobre todo ahí estamos hablando de una empresa más o menos icónica, grande y todo. Pero ¿qué pasa si estamos hablando de una ferretería familiar de hace 20 años? Chuta, ¿tú puedes crear una mítica en torno a la ferretería? Se puede. Sí. ¿Puedes crear un branding espectacular que atraiga a nueva gente religiosa y que solo compre ahí? Se puede. Pero es difícil desde el punto de vista muy práctico de cómo hago esa consultoría, cómo hago ese análisis, cómo esta persona que viene de afuera accede a esta info. Sí, o sea, siempre creo que es una constante de las cosas que vemos acá de estas cosas siempre son trabajo. Entonces tienes que hacer el trabajo de interrogar a las personas clave para efectivamente ver cuál es como ¿cómo se dice? La épica que empieza a surgir de la empresa, que tiene que ver no solo con los fundadores, sino que también después con todas las personas. Cuando estuve en Derco, me acuerdo que me contaban historias de un caballero que, Perdón, paréntesis, antes que la gente siga, Derco es una empresa de las más grandes en Chile que vende automóviles. claro, y me contaban esta historia cuando decían como, no, no, era como historias de antaño cuando habían un par de bodegas con auto y, no sé, por decirlo, un caballero que era el gerente de finanzas, parte de su trabajo era pasearse por las bodegas con un rifle para dispararle a los ratones para que no se comieran los cables de los autos. Ya. Entonces, ahí empiezas a ver un poco como de, este origen como humilde de la empresa, donde todos ponían de su parte, incluso en esas tareas mundanas. Y ahí, Y, y la gente que trabajaba en Derco se cree, siento que lo sí, interiorizaba esa historia. como que, no sé si es una traducción muy buena del inglés, pero como que compraba la historia, la Sí, hacía parte de sí mismo. sí, porque creo que es importante eso también, de que si bien acá uno habla de crear una marca, crear una imagen, crear una historia, también te tiene que convencer a ti mismo, no puede ser una completa fabricación y también es importante ahí que los primeros como evangelizadores de esta marca sea la gente que trabaja contigo, que trabaja para ti y que te diga como, sí, yo te creo, Sí. yo creo esta historia. Y ahí, por ejemplo, entra otro elemento de lo que hace una marca primordial, que son los credos. ¿En qué crees? ¿Cuáles son tus creencias?
Y aquí me gustó porque el autor usaba ejemplos que no se me hubieran ocurrido, pero que hacen muchísimo sentido. Por ejemplo, el caso de Las Vegas, con la frase que todo el mundo conoce de lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas, que es una creencia, es un credo de seguridad lo que va a pasar, de que no se va a filtrar, tal vez la palabra es libertinaje, no lo Sí, sé, pero es un branding de esa ciudad totalmente creado, porque si ustedes lo piensan, era un desierto que hace 100 años no tenía nada. sí. eh, y, y lo brillante que es como toda la gente que pisa ese lugar siente eso. Yo me acuerdo cuando fui a Las Vegas el año pasado, que fui por una conferencia muy grande. Sí, Santiago, no eres de No, ludópata. lamentablemente fui, tenía como $10, los perdí en 1 minuto 30 segundos y dije, nunca más. Fue una cuestión patética. Yo siempre he dicho, las apuestas son el impuesto a la estupidez. Pero bueno, Es una frase bastante común y muy aplicada sí. si es que sabes de estadística. El punto es que yo caminaba por esas calles y decía, siento que la gente que está caminando a mi lado vibra con esta lógica. Está en la parada de vamos a hacer cosas alocadas aquí y nadie va a acordarse, y si lo hago aquí nadie le va a decir a mi familia. Eso vibraba. Sí. Y lo que encuentro apasionante es que eso fue una fabricación intelectual de alguien. Alguien creó eso. Entonces, Eso ¿cómo? o se excusó con la señora. También. Entonces, ahí la pregunta es, ¿cómo creas eso? ¿Cómo creas ese pensamiento en Nike o Nike, la empresa del ticket, digamos, con el deporte, el atreverse? O un libro que estuve leyendo actualmente, que es el libro de Douglas Tompkins, que es el fundador de North Face y otra empresa que se llama Sprint, cómo él hablaba de una marca completamente sustentable y como uno de sus amigos, que se llama Ivan, el fundador de Patagonia, Claro. también decía, nosotros hacemos prendas que son sustentables para toda la vida y por eso damos la garantía de por vida de tu prenda. Claro. Entonces, son una creencia y la gente dice, yo creo en esto. Y lo encuentro fascinante porque muchas personas no tienen eso, muchas empresas no tienen eso. No sé si será un tema de prefieren no tratar, tratan de no abordarlo, porque es trabajo esto. Sí. Muchas veces significa hacer las cosas efectivamente de forma distinta cuando la tendencia es a, no, haz las cosas de la forma más barata. Y ahí para contrastar todas las de North Face, Patagonia, el contraste es Zara, que básicamente inventó la moda rápida. Sí. Y que es un desastre medioambiental. Y le da lo mismo. Le da lo mismo, le da lo mismo. Es de ser de las empresas más criticadas del mundo y le da lo mismo. Pero convengamos que Zara también tiene una propuesta de valor distinta y por la cual todo el mundo la compra, que es, no sé si la palabra es calidad, pero barato y relativamente buena calidad. Sí. Relativamente. Sí, están por sobre varios, pero yo te diría que el gran tema es como, por lo que yo he visto desde afuera, el gran tema de Zara es cada temporada ropa única. También hay un tema temporal con Zara particularmente. Estamos nosotros criticando un Zara 20, 30 años después de que lo hicieron, en cuyo contexto era muy distinto. Hay que pensar, yo no sé exactamente, a ver, veamos rápido, pero... Creo que Zara surgió en los 90, creo. Estoy casi seguro que Zara es de los 90, pero, a ver, Zara fue fundado en el año 1975, mira. Claro, pero cuando tuvo su boom, creo que fue en los 90. El punto es que en esa época tú estabas comparando prendas de calidad relativamente buena versus un mercado que no tenía alternativas como eso. Hoy en día nosotros estamos hablando en un mundo donde tienes Temu, donde tienes AliExpress y todas estas marcas que son empresas chinas que te mandan un producto prácticamente igual al de Zara por una fracción del precio. Entonces como que se distorsionó la propuesta de valor. Sí. Pero, en fin, el punto es que todas estas empresas tienen un credo y también tienen iconos. Sí. Y el tema de los iconos, a mí, ¿saben qué iconos pensé mucho? Y que no sé si estaba en el libro, pero que he pensado mucho que lo hicieron increíblemente bien. En el sonido del... ¿Qué es eso? ¿Qué marca es eso? Eso creo que es Coca-Cola. ¿Es Coca-Cola? Sí. No tienes que hacer nada y escuchas eso en la calle y decís, oh, Coca-Cola. Y pueden estar tomando una bebida, nada que ver, pero es el sonido de Coca-Cola.
Y lo encuentro fascinante porque está muy bien pensado. El primer sonido único, pero el segundo es un sonido como de gozar, o de que te gustó, o de satisfacción. Entonces, realmente lo encuentro fascinante porque intencionalmente usaron un sonido para marcarse. Y yo en lo personal, mi icono como marca personal es obvio. Ya. Mis anteojos rojos. A ver, dime si adivinas este. A ver. No sé qué. Santiago no lava su ropa. Es que me sonó como la hora, pero no sé qué marca la hora. El G. Ah, es que la mía suena relativamente parecida y es Samsung. Esta me lo hizo un profesor de marketing. Le robé el chiste. Pero hice eso. Nos puso como varios sonidos y era como, ya, adivinen esto. Hagamos otro, mira. Yo te tengo uno. Creo que este es un sonido ultra icónico. A ver. No, esto no. Esto es una publicidad. La. Mira, ya ahora me puedo acercar el micrófono. Eso es HBO. HBO. Y después en mi cabeza viene el sonido de Game of Thrones, pero ese es el problema. Sí. No, el de Netflix. El tutum de Netflix. No sé cuál es el de Windows ahora. Sí, porque antes era el sonido de inicio, pero ya no lo tiene. Ya no tiene ¿cuándo era? O Elvis y sus disfraces, Frida Kahlo y el tema de la ceja, el cuadradito amarillo de National Geographic. En Windows. Ahora, yo tengo el problema que... ¿Qué pasó con ese sonido? ¿Dónde está el...? Yo tengo el problema de que si es que se lo presentas a un niño de menos de 18 años, no, ya no sé lo si lo conocen. No. Pero, o sea, es muy generacional y yo diría que el del G funciona porque no lo han cambiado en años. Es que a mí me pasa que yo tengo una Samsung que suena relativamente parecido. Ya. Entonces dije, suena como mi lavadora, pero no sé qué marca es. Ya. Pero creo que es un punto divertido que nos fuimos, que la gente cuando escucha iconos piensa en, el logo. No. No es solo el logo. Puede ser el disfraz, el anteojo, el dibujo, el sonido, todo. Sí, realmente son una serie de artefactos que la gente les empieza a entregar significado, que a veces parecen totalmente como mundanos, redundantes, pero no. Igual van sumando, especialmente cuando tú tienes repetición. Con repetición, la gente empieza a asociar las cosas, especialmente el tema de los sonidos, los logos. A mí, pero me encanta Nintendo, como cuando sacaron el Wii, tenían el comercial de We Want to Play, ¿ya? Que era perfecto, pero ahora con el Switch es el ruido, o sea, no es literalmente ese ruido, pero es como, ¿cuál es como el icono? Es el ruido que se genera cuando tú conectabas el control de Switch al aparato. Ya, como tatac, una cosa claro, así. Como es también tan conocido que ahora que está saliendo el Switch 2, es lo mismo. Es el mismo sonido, para que tú todavía lo asocies a Nintendo. Y antes tenías el sonido del GameCube, sonido del GameCube. Incluso Sony tenía sonidos. Sony tenía sonido, sí. Sí. ¿Cuál era el sonido del Play? No me acuerdo el sonido del Play, pero entiendo lo que va. También hay que pensar que hay iconos que son, por ejemplo, las ropas. Tú piensas en una persona. Yo te voy a preguntar para ti. ¿Quién se viste con un traje blanco, medio abrillantado, abierto al medio y con medio largo así? Ese es Elvis. Es Elvis. Zapatos negros, pantalones azules, polera como de camisa blanca, pelado. No sé, me mataste. Homero. Homero Simpson, ya sé. Bueno, todas las caricaturas tienen la... O déjame, pregunta para ti. ¿Quién se vestía con blue jeans y un Beatle negro? En el área de la tecnología, ahí ya te lo soplé todo. Steve Jobs. Es Steve Jobs. Steve Jobs. Entonces, o por ejemplo, el mundo de las películas. ¿Cuál es el icono de Harry Potter? La ropa de colegio. O el colegio, los anteojos y el rayo. Y el rayo, sí. Entonces, me quedo en ropa.
me queda como muy en la cabeza como cuál es tu icono. Y de hecho, ustedes se ríen, pero si ustedes me encuentran en la calle, más de una vez se van a dar cuenta que yo ando con otro color de anteojo. Tengo como 6 colores de anteojo. Pero si me ven en una grabación, me van a ver siempre con los anteojos rojos. Sí. Porque yo aprendí que mi color en términos de redes sociales es el anteojo rojo. A menos que hayan visto el capítulo anterior, yo no uso anteojos, me prefiero los lentes de contacto. Y hablemos de rituales. ¿Cuáles son los rituales que hacen que una marca haga que la gente que los sigue los tenga como cautivos? Un ritual que me pareció muy atingente a propósito que últimamente salió una película que se llama Cónclave y casi se nos muere el Papa. Es que hay un ritual muy habitual que es el de tirar humo blanco o humo negro al momento de la selección de un Papa. Y decían como, ese es un ritual que nos muestra el paso del tiempo, nos marca un año, nos marca un hito. Sí. Y la pregunta ahí es, ¿cómo genera tu marca? La marca es el fijar un hito. Entonces también ahí me quedé mucho pensando como, ¿cuáles pueden ser los rituales que nosotros como, no sé, como Elemental Podcast podríamos crear como un rito, ¿cachai? Claro. O sea, por ejemplo, las cosas que sí tenemos de rituales que nos juntamos físicamente a grabar. Sí, no grabamos Nosotros digital. podríamos grabar esto digital, que sería bastante más cómodo. Y bastante más fácil, la verdad. Bastante más fácil, pero tiene una magia el poder estar así y te tocó. No, de verdad esto. Él está en otra pantalla, una pantalla verde. No, y... Aléjate. Pero eso tiene parte de la gracia. Tiene una gracia también el hecho de que nos leemos el libro, no lo conversamos antes, entonces siempre acá lo que ocurre es un poco una sorpresa. Nos peleamos por Mark Zuckerberg. Pero creo que sobre eso igual uno puede empezar a decir, a ver, ¿qué otros rituales yo puedo generar? Y también rituales que hagan sentido. No es la idea inventar rituales por inventar rituales. Los paganos. Sigamos. Sí. Sigamos con los paganos antes de que me vuelva a dar ataque de risa sobre algo que borré. Ustedes no saben de lo que estoy hablando. Acabamos de censurar un hito en una clase que tuvimos donde pasó algo muy vergonzoso, pero que no les podemos contar. Lo dejaremos como... Si quieren saber más, pregúntenos en los comentarios a ver si nos animamos a contarles. No creo. No les vamos a contar. Bueno, hablemos de pagano. Los paganos. Esto yo lo encontré distintivo. Sí. No había visto en un libro de branding alguien que explícitamente te dijera, parte de tu branding es declarar lo que no eres y en lo que no crees. Como, ok, nosotros somos un automóvil eléctrico y no creemos en combustibles fósiles. Y lo declaras. Sí. Y lo pones. Porque si tú lo piensas, todos los automóviles hasta la llegada de los eléctricos nunca andaban diciendo no creemos en la electromovilidad. Claro. O no creemos en la movilidad por gas, que también existe. Claro. No era un tema de oposición. Pero hay marcas que se definen a sí mismas en contraposición con otras cosas. Y lo encontré fascinante porque muchas veces yo he estado como en contra de muchas cosas, pero no me atrevía a declararlo porque decía como voy a alienar a mi audiencia. Claro. Pero después me empecé a dar cuenta que el mundo es tan grande que efectivamente, aunque suene ridículo, a veces tienes que alienar intencionalmente tu marca de tus detractores. Sí, es un poco como el viejo dicho de el amigo de todos no es amigo de ninguno. Sí. A ti la gente te exige que tú declares tus principios y eso significa decir de lo que estás a favor, pero lo que estás en contra también. Bueno, y especialmente ahora como las cosas se han puesto medias tribales con internet, lo hablábamos en otro libro, el tema de como... La comunidad versus la tribu. La comunidad versus la tribu. Pero creo que igual es importante tener esa intencionalidad en el momento de decir como, ¿sabes qué? Hay cosas por las cuales yo no voy a transar. Esto va en contra de mis principios. Y yo me opongo a esto de forma absoluta. Eso está bien. Como decimos acá, a veces hay que mojarse el potito. Sí. Mi abuela solía decir, nadie es moneda de oro para caerle bien a todo el mundo. No sé si es un dicho popular o lo inventó ella, pero era un dicho que se decía harto. Es un buen dicho. Se decía harto en mi familia. Y el tema... Ahora,
hay que ser delicado, porque tal como tú dijiste, y a los que les interesaría saber un poquito más, vayan a ver el otro episodio, La Segunda Montaña, que fue uno de los últimos que sacamos para que lo vayan a Sí, ver. Igual hay que ser delicado, porque también llega un punto donde el intentar oponerte a un otro se transforma en el foco de tu marca. sí. Y, Eso no puede ser. y esa es la línea que no hay que cruzar. No quieres crear una marca que se defina en torno al odio por un otro. Tú tienes que tener una marca que se defina por algo en lo cual cree y que tal vez se distingue de un otro, pero Sí. no que todos estamos unidos en torno a yo te odio a ti. Porque finalmente ahí lo que ocurre es que tú dejas de tener personalidad. Tu personalidad se absorbe por la otra persona. Como, imaginemos en un caso así con nosotros dos nomás, como Santiago se define como Santiago y yo me defino como no me gusta Santiago. Si tú piensas en Santiago, piensas en Santiago. Si piensas en mí, piensas en Santiago también. Y también Eh, ahí tal vez pasa una cosa que se pone un poco tóxica y que pasa en la política, por lo menos de nuestro país y de muchos otros países, sí, que se transforma en un odio ciego. Y lamentablemente es la perversión de esto, sí, porque esos partidos políticos han logrado textual lo que busca este libro, que es crear un grupo de gente religiosamente siguiéndote y comprándote todo lo que tú quieras. El problema está en que muchas veces, no por querer lograr atraer a más gente, tienes que generar más daño o sí. generar más odio a un prójimo. Sí, déjame darte un ejemplo un poco más mundano. Pasó que cuando Apple tuvo su resurgimiento con el iPod y a partir del 2000, Microsoft empezó a entrar como una crisis. Y tú tienes ahí que el Windows Vista no le fue muy bien. Y después sacaron el Windows 8. Y el Windows 8 era claramente un intento para competir con Apple y trataron de hacer una mezcla de sistema operativo que fuera pensado como para gente que usara tablets también. Y esto va a ser anecdótico, pero mi papá odió tanto su nuevo computador que no fue a volver. Porque no fue capaz de usar el Windows 8. Y el Windows 8 fue otro desastre también. Y eso era Microsoft diciendo, yo tengo que competir con Apple, pero no entendiendo lo que hacía Microsoft. Mm. Ahí está esa idea que tú dices de, me enfoco tanto en el otro que me olvido de mí mismo. Sí. Y ahí empiezo a tener otro tipo de problemas. Y ahí dijiste algo muy interesante, como, ¿qué me hace a mí mismo especial? Y Claro. el siguiente elemento del branding es, ¿cuáles son las palabras sagradas que tú utilizas? Bololo. ¿Qué te hace distintivo? Eso para la gente que... Para todos los que saben, por favor, déjenos un comentario. ¿Qué videojuego era ese? Bien, bien. Pero sin avanzar, el tema de las palabras sagradas lo encontré interesante porque, por ejemplo, creo que hay ciertas frases que fueron capturadas por marcas. Por ejemplo, Sí. piensa diferente. Apple, think different. Sí. Te ganaron. Sí. Y es una frase muy brillante la que usaron. Sí. Just do it. Solamente hazlo. O palabras como, básicamente, o sea, pero palabras como venti o grande, que no significan, entiendo que nada, pero No, son creo que italianos. son italianos, pero que cualquier persona lo escuche y dice, ah, es un café, pero marca Starbucks. No, te voy a decir uno más de Starbucks que encuentro que es más fuerte. Frappuccino. ¿El frappuccino es de Starbucks? Sí. Mira, Si tú vas a un Juan Valdés, no hay frappuccino. ¿cómo se llama? Nevado. Ah, mira. Y he visto gente, y he estado con gente que va a un Juan Valdés y pide un frappuccino. La persona que te entiende. Obvio. Este es el producto que quieres. No sé, llama hacia acá, no importa, te voy a traer lo que me estás pidiendo porque sé hacer bien el trabajo. Acá en Chile hablamos mucho de el confort, por ejemplo, para referirnos al papel higiénico en circunstancias que confort es una marca. Liquid O- paper. O el Google. Googlear. Googlealo. Googlealo es sinónimo de búscalo, Sí. está en el diccionario. Sí. Y bueno, esto era una de las cosas que Twitter había logrado, que tú dijeras voy a tuitear, y que, Y que y que Elon perdieron- Musk dijo, cambiémosle el nombre. Y la gente sigue diciendo, ahora todavía le dice Twitter, o todavía habla de tuitear, pero la empresa ahora tiene otro nombre. Es ridículo. Yo no puedo entender cómo un hombre, dentro de tan bueno para los negocios, no entendió eso. ¿De verdad pone en tela de juicio el resto de sus competencias? Tal vez hay... O sea, Bueno, yo creo que es un tema
Yo creo que el Sí. ego se lo subió a la cabeza, ¿no? Yo creo que uno, el ego se le subió a la cabeza realmente, y creo que es un caso de los círculos de competencia. De cuando tú tienes un área donde tú realmente sabes de lo que estás hablando, puedes tener confianza de que lo que estás diciendo es verdad. Si te mueves a otra área, esa competencia desaparece. Es como, no sé, alguien que me encanta, Neil deGrasse Tyson, de repente dice cosas totalmente estúpidas cuando se pone a hablar de cine. Ya. Porque empieza a alegar cualquier cosa. Y como, ok, Neil, por favor, háblame de astrofísica, no me hables del mapa de Titanic. Me imagino que le pasa eso a Elon Musk, de que se salió de su círculo de competencia. A mí me da tanta pena Elon Musk porque por ahí, Teníamos... en esa biblioteca que está ahí, hace, no sé si fue 4 o 5 años atrás, ahí está, el libro negro. ¿Sí? Teníamos la biografía de Elon Musk Ahí antes está. de que se volviera un villano. Sí. Y que me acuerdo, no sé si hablamos de ese libro en este... Sí, pues lo vimos. Ah, lo vimos. Yo, de hecho, cuando se volvió loco, yo fui a ese capítulo y puse pegado el primer comentario para que salga siempre el primero. Gente, este capítulo envejeció raro. Ya, sí. Porque me da pena, porque cuando leímos esa biografía, era Tony Stark. Era Tony Stark. Había logrado un éxito maravilloso, la gente lo amaba, había creado autos eléctricos, nos iba a llevar a Marte, era Sí. como el gran filántropo / hombre de la tecnología. De la inversión, sí. Y de repente algo pasó y se perdió. Bueno, en fin. Bueno, y por último, antes de cerrar, y ya lo revisamos, por algún motivo lo hicimos en desorden, pero el último de los elementos es el líder. Y quién es, de dónde viene, el Steve Jobs, el Richard Branson. Richard Branson a mí me da pena. ¿The Virgin? Sí, me da pena no haber sido tan contemporáneo de él, porque hace 30, 40 años atrás era un verdadero ícono, pero las generaciones actuales no tienen idea de quién es Branson. No. En su minuto era muy entretenido, pero Sí. hoy en día no. Es que bueno, es unas cosas complicadas también hablar de, no solo de líderes, sino incluso hablar de marcas. Hay marcas que tienen su minuto de popularidad y de casi como omnipresencia cultural, y después pasa. Sí. Y después pasa, o sea, hace 30 años tú decías quiero ver una película y es como, ok, ¿quieres ir al cine? No, ok, vamos a Blockbuster. Hoy en día, ¿quieres ver una película? Netflix and chill. A pesar de que hay muchas opciones, Netflix todavía es la empresa que está, como dicen, el top of mind. Sí. Lo mismo que si te digo, dime una bebida gaseosa. Coca-Cola. Dime una marca de comida rápida. McDonald's. Dime un auto. Eso está difícil. Ferrari. ¿Ferrari es el tuyo? Sí. Mira, yo estoy entre un Ferrari y un Ford, por ejemplo. Ya. Te conté una vez que cuando mis papás fueron a Italia, ¿Ya? mi mamá pasó frente a lo que es una tienda de Ferrari, pero miró y no cachaba que era Ferrari. Porque no caché y preguntó como, ¿por qué toda esta tienda es roja? ¿De qué? y el gallo que estaba ahí como, ¡Ferrari! Le hizo así. Bien ganado en todo caso. Bien ganado. Es como creo de las empresas italianas más famosas del mundo. Sí. Donna, Ferrari. Bien, bien. Bueno, en definitiva, este es un libro que creo que ha envejecido bien. Tiene sus 20, 25 años desde que lo escribieron. Saqué varias ideas, las he aplicado en mi branding personal, le he dado una vuelta, he rearmado la historia en torno a eso y creo sinceramente que de una u otra manera es un clásico. Sí. No sé si para un velador, pero para mí sí es un libro que va a la biblioteca, que recomiendo muchísimo, sobre todo a cualquier persona que está armando una marca. Está lleno de ejemplos que creo que han envejecido bien. Los ejemplos siguen siendo atingentes, yo los entendí. Sí, que ocurre que, y esto es mi observación general con los libros de este tipo de marketing, de branding, el branding y el marketing no es una ciencia cierta, como puede ser el cálculo, la física. Se basa mucho en ser capaz de observar el mundo, observar el comportamiento humano y sacar conclusiones. Y decir como, yo creo que acá estas son las lecciones que todos tenemos que sacar. Al punto de que hay veces que tú escuchas como cosas de marketing y dices como, ya es obvio. Sí, pero tú no escribiste el libro. Sí, pues la típica, no, si esto es obvio.
Sí, pero este fue el primer libro de decirlo hace 100 años atrás. Exacto. Entonces, tiene mucho valor en ese sentido y da gusto leer libros como este. A mí me entretiene mucho, me entretiene harto el branding. Sí, muy buen libro, ultra recomendado. Y como decíamos, sí, siento que envejeció bien en la carátula. No se rompió entera en los últimos 20 años. No, porque hoy en día con el tema de la inteligencia artificial, hacer carátulas, ahora thumbnails, se está volviendo un commodity. Y creo que no sé si es tan fácil que te la haga una inteligencia artificial. Requiere mucha creatividad humana esta. Sí. El prompt para esto no es fácil. No, que sea intencionalmente difuso, como una máscara antigua también. Sí. Lo que evoca. ¿Tú a quién le recomendarías este libro? A cualquier persona que obviamente está estudiando marketing, pero también que quiere emprender. Se lo recomiendo, que quiere tener una marca personal. Creo que también es importante, porque estas cosas se trabajan. Porque pasa de que si es que no lo trabajas, tú dices como, ok, tengo que tener una historia y voy a inventar la historia. No, la gracia no es inventar una historia, es recoger tu historia y pulirla. Porque uno también tiene como ser humano un detector de bullshit. Sí. Entonces, lo que tú quieres con esto es refinar tu historia, refinar tu mensaje, tu marca, pero no caer en bullshit. Sí. Bueno, y con eso también queremos darle las gracias, yo creo, a todos los que nos escuchan todas las semanas y particularmente a los que nos han sido fiel en los momentos altos y bajos. Pueden haber notado que últimamente hemos tenido una frecuencia un poquito más lenta porque tanto Pedro como yo hemos estado repletos de cosas, pero queremos nuevamente agradecerles que siempre están ahí. A mí me sorprende positivamente que constantemente recibo feedback de gente que me dice, me encanta tu podcast. Y a pesar de que a veces somos lentos, nos demoramos meses, no meses, pero semanas en sacar un episodio, y aún así la gente está ahí. Así que qué rico que nos sigan escuchando. Ojalá que puedan compartirle este episodio a alguien que le haya gustado. Y como siempre, muchísimas gracias. ¿Qué emoji les vamos a pedir? ¿Hay emoji de máscara? Creo que hay de máscara. Creo que son las máscaras de teatro. Pongan un emoji de máscara. ¿Parece? Nos parece. Entonces, muchas gracias nuevamente por habernos escuchado esta semana y que estén muy bien. Adiós. Adiós.